Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en una de las tensiones, yo diría, más fascinantes de la psicología del deporte, una que además surge directamente del material que hemos estado analizando. La pregunta es, parece sencilla, pero sus implicaciones son enormes. ¿Cuál debe ser el verdadero objetivo de nuestra disciplina? Deberíamos, por un lado, centrarnos en cultivar el bienestar psicológico integral del atleta, partiendo de la base de que un rendimiento excelente es una consecuencia de eso, o, por el contrario, nuestro deber es la optimización y la medición rigurosa del rendimiento deportivo, tratando el bienestar como una pieza importante, sí, pero secundaria al resultado. Yo voy a defender que un enfoque centrado en el bienestar eudaimónico, en la realización personal del atleta, es la única base sólida para un rendimiento de verdad excepcional y sostenible. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que la psicología del deporte pierde su identidad, su razón de ser, si se aleja de su objeto de estudio principal, que es el rendimiento. El bienestar es absolutamente crucial, que nadie me malinterprete, pero en nuestro campo es un medio para un fin. Yo sostengo que el gran reto que tenemos no es cambiar de foco, sino afrontar el desafío metodológico, que es enorme, de medir el rendimiento con el rigor que nuestra ciencia exige. Para empezar, creo que es fundamental aclarar a qué me refiero con bienestar, porque no hablo de una felicidad superficial. La literatura distingue muy bien entre el bienestar hedónico, que es la búsqueda de placer, y el bienestar eudaimónico, un concepto que viene de Aristóteles, y que se refiere al esfuerzo por alcanzar nuestro máximo potencial. O sea, no se trata solo de que el atleta se sienta bien, sino de que sea su mejor versión. El modelo de Carol Reif para esto es una guía fantástica. Propone 6 dimensiones: autoaceptación, propósito en la vida, autonomía, crecimiento personal. Sí, las 6 dimensiones, un modelo muy conocido. Exacto. Y pensemos qué significa una de ellas, por ejemplo, dominio del entorno, para un deportista. Para un futbolista no es una sensación vaga de control. Es la capacidad de leer el partido, de anticiparse, de sentir que puede imponer su ritmo en medio del caos. Eso es un pilar de bienestar que se traduce directamente en un mejor rendimiento. Es algo mucho más profundo que una estadística de pases. En cambio, cuando intentamos centrarnos en el rendimiento deportivo como concepto, nos topamos con un problema que la revisión de Ursino y sus colaboradores deja clarísimo. Es un término polisémico, o sea, que significa 1000 cosas distintas. En cada estudio se mide de una forma. Me parece que estamos construyendo una casa sobre arena. ¿Cómo puedes centrar una disciplina en algo que ni siquiera acordamos cómo medir? Entiendo perfectamente tu punto, y es un diagnóstico muy certero del problema, pero creo que la conclusión a la que llegas es la equivocada. A ver, la definición clásica de Weinberg y Gould dice que la psicología del deporte estudia en qué medida los factores psicológicos mantienen, aumentan o disminuyen el rendimiento deportivo. Ese es el núcleo, nuestra razón de ser. La investigación de Ursino no es para mí una invitación a abandonar ese núcleo, todo lo contrario, es una llamada de atención, un toque de corneta para que nos tomemos en serio la metodología. Nos está diciendo: oigan, tenemos un problema de medición, seamos más rigurosos. La solución no es cambiar el objetivo porque es difícil de medir, la solución es arremangarse y desarrollar mejores herramientas para medirlo. Sin una medida fiable del rendimiento, sea un tiempo en natación o la valoración de un entrenador, ¿cómo sabemos si nuestras intervenciones funcionan? ¿Cómo justificamos nuestro trabajo? Nos convertiríamos en una disciplina basada en la fe y no en la ciencia. Pero es que tu argumento me lleva directamente al primer gran punto de fricción. ¿Qué consideramos éxito en el deporte? ¿De verdad podemos reducirlo a medallas y a marcas? Un club te contrata para ganar, sí, pero esa es una visión muy cortoplacista. La propia Reif diría que el éxito es el esfuerzo por perfeccionarse. El deporte de élite a menudo cae en un enfoque casi médico. La salud mental es simplemente la ausencia de patología. Si no tienes ansiedad, estás bien, pero eso es un listón bajísimo. Mi enfoque busca promover activamente la salud mental positiva. El crecimiento personal es el pilar de una carrera sostenible. Vamos, ¿de qué sirve un campeón olímpico que a los 2 años está quemado, odia su deporte y no sabe qué hacer con su vida? Eso es un éxito. Vale, pero seamos prácticos. Imagina que te contrata un equipo de fútbol que lucha por no descender. Al final de la temporada, el equipo desciende, pero tú presentas un informe diciendo que los jugadores han mejorado mucho en su propósito en la vida. ¿Cómo crees que reaccionará la directiva?
El desarrollo personal es un beneficio añadido maravilloso, un resultado secundario que todos buscamos, pero en el alto rendimiento, la métrica principal, la que paga las facturas, está ligada a resultados observables. De hecho, el material de Ursino es muy interesante porque diferencia entre éxito deportivo, que puede ser ganar, y rendimiento, que es la ejecución de la habilidad. Y esto es clave. Quizá no podemos medir el éxito de forma pura, pero sí podemos y debemos medir el rendimiento, la precisión de un pase, la velocidad, la efectividad de un servicio en tenis. Me parece bien. Hablemos de esa medición entonces, porque es precisamente ahí donde tu argumento, en mi opinión, se desmorona. La revisión de Ursino no dice que sea difícil, dice que es un caos metodológico. Se usan medidas propias del deporte, pero varían tanto que es imposible comparar estudios. Se usan puntuaciones en tareas de laboratorio, como lanzar a una canasta en un gimnasio vacío. Eso no tiene lo que llamamos validez ecológica. Explica qué quieres decir con eso, porque es un punto importante. La validez ecológica significa sencillamente que lo que mides en el laboratorio no se parece en nada al mundo real. Un jugador que mete 10 tiros libres sin público y sin presión no nos dice nada de cómo va a tirar los dos decisivos con el marcador en contra y 20.000 personas gritándole. Esa medición es inútil para predecir el rendimiento real. Y luego están las medidas subjetivas, que son poco fiables. Esta inconsistencia radical impide la replicación, que es la base de la ciencia. ¿Cómo avanzamos si cada uno mide una cosa distinta? En cambio, para el bienestar sí tenemos herramientas validadas y robustas, como las escalas de bienestar psicológico de Riff. Podemos medir algo real. Ya, es un argumento potente, pero yo lo interpreto justo al revés. Precisamente porque es un caos, es donde debemos poner toda nuestra energía. La ciencia no avanza huyendo de los problemas difíciles, sino enfrentándose a ellos. Sería como si la física hubiera abandonado el estudio de las partículas subatómicas porque eran muy difíciles de observar en el siglo XIX. Y el propio estudio de Ursino nos da una pista. Dice que las publicaciones en inglés suelen ser más rigurosas describiendo sus métodos. Pues ese es el camino a seguir. Seamos más rigurosos. Además, estás presentando una falsa dicotomía. No es lo mismo medir el rendimiento en natación que en fútbol. En natación, el rendimiento es el cronómetro. Es objetivo, fiable, válido. Ahí tampoco te sirve el argumento. En natación o atletismo es más sencillo, te lo concedo, pero la mayoría de deportes son abiertos, complejos, caóticos, y en ellos la medición objetiva del rendimiento es una quimera. No, no es una quimera. Es un desafío multifactorial. En fútbol no podemos usar una sola métrica, pero podemos usar una combinación. Distancia recorrida, porcentaje de pases acertados, duelos ganados. La tecnología hoy nos permite una granularidad impensable hace una década. Abandonar la medición del rendimiento por su dificultad es un retroceso científico, no un avance. Es abdicar de nuestra responsabilidad. Hablemos entonces de las implicaciones prácticas, del día a día. Un enfoque centrado en el bienestar nos obliga a mirar más allá del atleta. Nos hace trabajar con el triángulo deportivo: el deportista, los padres y los entrenadores. Especialmente en formación, esa interacción es la clave de todo. Un joven talento puede ser destrozado por unos padres demasiado exigentes. Mi enfoque protege al deportista y promueve un desarrollo a largo plazo, en lugar de buscar parches para un bajón de rendimiento puntual. Como ya decían Cruz y Riera, el rol del psicólogo es optimizar tanto el rendimiento como el bienestar, dándoles la misma importancia. Yo lo veo desde otro ángulo. Estoy totalmente de acuerdo con el valor de intervenir en ese triángulo, pero la pregunta científica es: ¿esa intervención se traduce en mejores resultados? ¿Un mejor manejo de la relación con los padres hace que el joven tenista cometa menos dobles faltas? ¿Necesitamos ese vínculo medible? Y aquí es donde entran conceptos, para mí, mucho más potentes y específicos que el bienestar general. Por ejemplo, la autoeficacia de Bandura. Que es un concepto interesante, pero a menudo se interpreta de forma muy superficial. Pues profundicemos. La autoeficacia no es la autoestima general. No es creer en ti mismo de forma vaga. Es la creencia específica en tu capacidad para ejecutar una acción concreta para un resultado concreto. No es soy un buen futbolista, es creo que puedo meter este penalti aquí y ahora. Es contextual, específica y se puede entrenar directamente. Es el puente perfecto entre la mente y la acción. Conecta una variable psicológica, creo que puedo, con una ejecución observable, el penalti.
Esto nos permite diseñar intervenciones muy precisas. No podemos permitir que la psicología del deporte se disuelva en una especie de psicología del bienestar aplicada a gente que hace deporte. Nuestra especificidad es esa conexión con el rendimiento. Pero esa creencia, esa autoeficacia, ¿de dónde crees que surge? No aparece de la nada. Surge de una base de autoaceptación, una de las dimensiones de Rife. Surge de sentir que tu valor como persona no depende de si metes o fallas ese penalti. La autoeficacia es, en muchos casos, la consecuencia de un bienestar eudaimónico bien asentado, no la causa del rendimiento. Si solo entrenas la autoeficacia para el penalti, estás poniendo un parche. Si construyes una persona con una base sólida, será eficaz en los penaltis, en la gestión de una derrota y en su vida cuando deje el deporte. Lo que tú propones es tratar el síntoma. Yo propongo fortalecer el sistema inmunitario completo. O quizás la flecha causal va en la otra dirección. Quizás al entrenar la autoeficacia y ayudar al atleta a rendir mejor, les estamos dando una herramienta potentísima para construir su bienestar. El dominio, la sensación de competencia, es una fuente increíble de crecimiento personal. A veces, la forma más rápida de mejorar el bienestar de un atleta es ayudarle a ser mejor en lo que hace. Por eso, aunque el bienestar es la atmósfera, el punto focal de nuestra lente debe ser el rendimiento. En resumen, mi postura es que el fomento del bienestar psicológico eudaimónico no es simplemente un objetivo humanista, sino la estrategia más inteligente y eficaz para construir un rendimiento de alto nivel y sostenible. Centrarse en métricas de rendimiento que, como hemos visto, son a menudo inconsistentes, es una visión cortoplacista que puede dañar a la persona y, a la larga, limitar su carrera. Y yo sostengo que, si bien el bienestar es un pilar indispensable, el objeto de estudio que define y da especificidad a la psicología del deporte es y debe ser el rendimiento. Nuestro deber como científicos es afrontar el desafío de medirlo con rigor. Solo así podremos determinar qué intervenciones, incluidas las de bienestar, son de verdad eficaces para lo que nos contratan, para optimizar el rendimiento. En el fondo, creo que ambas perspectivas ponen de relieve dos necesidades que el material deja muy claras. Por un lado, la de tratar al atleta como una persona completa, con un proyecto de vida que va más allá de la competición. Y por otro, la de no renunciar nunca al rigor empírico que defina la psicología como ciencia. Estoy de acuerdo. El debate no es tanto si el bienestar importa, sino cuál es el punto de partida de nuestra intervención y cuál es el criterio último para medir su eficacia. El material sugiere que el futuro probablemente no esté en elegir un bando, sino en integrar de forma inteligente ambos enfoques. Pero la cuestión sobre cuál es el principio rector, la estrella polar que debe guiar a la psicología del deporte, sigue siendo un punto de tensión fascinante y, sobre todo, muy productivo.